Hola, buenas tardes a todos y todas, cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida al seminario industrial. Alan, ¿nos escuchas? Sí, sí, se escucha muy bien. Ok, perfecto, Alan. Eh, Vamos a leer su semblanza. Les recordamos a todos, por favor, que mantengan cámaras y micrófonos apagados. Al finalizar tendremos un espacio de preguntas y respuestas. También pueden hacer comentarios, sugerencias al respecto de la ponencia o algo más en específico que quieran conocer acerca de nuestro participante. ¿Está bien? Buenas tardes, Alan Rodríguez, CEO, Ingenia Concretos, egresado de la carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. Es un visionario y emprendedor, amante de la tecnología, a la que ve como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas y reducir la desigualdad en México. Cree en la igualdad y emprendimiento como catalizadores de la innovación y el progreso. Ha contribuido en una amplia gama de proyectos de innovación social y tecnológica. Actualmente, lidera el proyecto Ingenia Concretos e imparte talleres de tecnología del concreto, emprendimiento e impresión 3D a través de la iniciativa Ingenio Puma en diversas universidades de la República Mexicana, con el objetivo de crear un país de oportunidades y más equitativo, brindándole las herramientas a los jóvenes estudiantes, los líderes del mañana. Bienvenido, Alan. Hola, buenos días. Bueno, pues un gusto, la verdad, poder compartir con ustedes. Voy a dar comienzo explicando un poquito de qué es Ingenia Concretos, qué es lo que hacemos. Y creo que el objetivo de la ponencia y de esta serie de conferencias, pues es, desde mi perspectiva, darles a los estudiantes, a los profesionales y a los emprendedores, pues una pequeña historia sobre cómo Ingenia Concretos ha logrado posicionar algunos productos en la industria, ¿no? Y sobre todo creo que a todos nos interesa, eh, y también en lo particular, que el desarrollo tecnológico, la ciencia y todo lo que hacemos en la universidad y los proyectos, pues puedan tener una salida al mercado, puedan esas soluciones pues realmente ser aplicadas, ¿no? Porque siempre hay una línea entre las ganas de querer hacer y hacer las cosas. Y bueno, ese es nuestro objetivo en Higiene Concretos cuando nos invitan a dar una charla, ¿no? Nos emociona mucho compartirles nuestra experiencia y espero les sirva. También nos gusta mucho, en lo personal también, que hagan preguntas. En realidad creo que es de donde nosotros podemos dar respuesta, ¿no? A sus dudas y a veces no queda tan claro a lo mejor en una presentación o en una historia, ¿no? Entonces, pues bueno, mi, mi nombre es Alan Rodríguez, soy cofundador y director de Ingenia Concretos. Nosotros somos una empresa de desarrollo en materia de tecnología para la construcción. Les voy a comentar un poquito que nosotros iniciamos ya hace 6 años en un proyecto estudiantil. Por eso me da mucho gusto poder compartir esta experiencia en los foros, porque pues justamente de ahí salió, ¿no? El proyecto. Generalmente cuando nosotros emprendemos, cuando vamos a un curso, a un taller, siempre nos dicen, o lo habrán escuchado en muchos otros lugares, en redes sociales, en videos sobre emprendimiento, que pues lo más importante de un proyecto es que pueda dar solución a una problemática, ¿no? Entonces, nosotros al principio iniciamos queriendo saber o ampliar nuestros conocimientos y pues digamos, en ese inter de estar aprendiendo, pues surgieron muchísimas dudas y una de ellas pues fue preguntarnos qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el mundo? Y por ejemplo, desde mi ramo de la ingeniería civil, algo que nosotros, o digamos que un dato que a mí me causó y hizo mucho ruido, fue el que las construcciones, las obras, generaban mucho desperdicio, mucho contaminante y una huella de carbono pues bastante grande, ¿no? Y nosotros nos preguntábamos, o en aquel momento el profesor lanzaba la pregunta a los estudiantes y nos decía, a ver, ¿en qué momento
una construcción contamina más, ¿no? Nosotros pensábamos como estudiantes o sea, el sentido común nos dice, porque lo hemos visto que las construcciones generan grandes desperdicios, que el periodo donde más contamina, pues podría ser en el periodo de construcción. Y en realidad la historia y los estudios y la investigación nos dicen que no. En realidad un edificio contamina más en su periodo de servicio que más bien en su periodo de vida. Un edificio se diseña aproximadamente para tener una vida útil en condiciones óptimas de 50 años. Entonces, durante 50 años de ese periodo útil de vida, en el estado más óptimo, va a estar contaminando. Y hay por diferentes vías, ¿no? Una, desde el uso del agua, el uso de la energía eléctrica y diferentes factores, ¿no? Es por eso que hoy las normas, los reglamentos e incluso algunos códigos de construcción ya contemplan en el mismo desarrollo de los proyectos que se puedan tomar en cuenta este, todos estos cambios, ¿no? De utilizar tecnología sustentable dentro de los edificios, eficientar la energía eléctrica, temas como la iluminación, temas como el mismo uso del agua del edificio para poder volverla a tratar, ¿no? Incluso ya hay algunos edificios que tienen plantas de tratamiento. E incluso los reglamentos de construcción ya también están hoy en día marcando pautas, ¿no? Para decir, a partir de cierto nivel o a partir de cierta ocupación de cada edificio, pues vamos a tener nosotros que implementar cierto tipo de tecnologías que en apariencia pudieran ser caros, pero cuando haces el costo-beneficio, pues en realidad no, como la implementación de plantas de tratamiento, ¿no? Y es porque la Ciudad de México y muchas ciudades pues ya carecen de recursos y el más vital, ¿no? Que es el agua. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, todas las construcciones a nivel mundial, pues no hay construcción que no lleve cemento. Entonces, para donde ustedes miren ahorita, si están sentados en su casa, en su oficina, van a encontrar un elemento de concreto, un elemento que se hizo a base de este polvo cementante, ¿no? Y la producción del cemento es una de las digamos, de las 10 actividades económicas o actividades de producción más contaminantes a nivel mundial. Entonces, pues ya de ahí, de entrada, como ingenieros, como cualquier persona que habite la Tierra, pues sabe que, aunque nosotros seamos muy sustentables al construir, pues también estamos creando una huella de carbono bastante considerable, ¿no? Y el dato se los dejo, ¿no? Por cada tonelada de concreto se tiene la teoría que es una tonelada de CO2 que se emite al medio ambiente, y una casa pequeña, una casa normal para una familia, pues en realidad usamos de 10 a 20 toneladas de cemento. Entonces, eso lo multiplicamos por la cantidad de casas, pues es abismal. Y con esos datos y con esos números, a nosotros, como estudiantes en aquel momento, pues nos empezó a hacer muchísimo ruido, porque de entrada sabíamos que había una problemática o hay una problemática bastante grande. Es un reto a nosotros, a mí en lo personal me encantan los retos, y también es una oportunidad. En realidad, quienes se dediquen hoy al tema de sustentabilidad, pues va a tener trabajo de por vida, ¿no? Porque con el tiempo el mismo planeta se ha estado deteriorando y los recursos también, ¿no? Se han ido disminuyendo, y es necesario hoy pensar de manera diferente y pensar de una manera sustentable. Ingenia Concretos nace de ahí. Por eso nuestro lema siempre ha sido medio ambiente, sociedad y calidad. Ya con todas esas problemáticas y todas esas oportunidades que nosotros habíamos visualizado, pues encontramos que en la construcción, en la innovación de materiales nuevos para construcción, se encontraba un área bastante amplia, ¿no? Hace 5 años, hace 6 años, no se hablaba tanto de innovación en materiales para construcción. Hoy todavía se sigue haciendo lucha porque se sigue hablando de estos temas más a fondo. Entonces, pues así surgió Ingenia Concretos. Hay un estudio, hay una iniciativa a nivel mundial que se llama el Global Carbon Project, que es
digamos, se reúnen varios investigadores a hacer investigación, vaya, sobre la contaminación, sobre el impacto de la misma y sobre temas sustentables. Y no sé si recuerdan que antes de la pandemia, en el 2019, 2018, 2020, se escuchaba mucho el tema sobre el calentamiento global y si subía un grado de temperatura, qué sucedería, ¿no? Entonces, estos señores se dan la tarea de investigar sobre estos temas y descubren algo, ¿no? En realidad, gran parte de las emisiones contaminantes provienen sí, de las grandes industrias y de países como China, Rusia, México, Estados Unidos, entre otros, ¿no? Entonces, por ahí empieza, ¿no? Que existen varios tratados donde los países se ponen de acuerdo para disminuir sus emisiones y esto lo hacen con la implementación de políticas públicas, reformas a su misma política en materia energética y en otro tipo de cuestiones, ¿no? Principalmente en materia energética. Entonces, ellos al hacer el estudio descubren que gran parte de las emisiones, pues sí son por estos países, pero otra gran parte de, de, este, de las contaminaciones, pues provienen a consecuencia del ser humano, o sea, de nuestro día a día. Entonces, desde nuestros hábitos de consumo, desde nuestra forma de hacer las cosas, pues nosotros estamos afectando al medio ambiente. A veces en muchas ocasiones nosotros culpamos o tratamos de encontrar un responsable y generalmente pues, responsabilizamos a las naciones, a la industria, pero lo que no nos cuentan es que el otro 50% de emisiones pues corresponde a nosotros. Entonces, por mucho que los países se comprometan a reducir sus emisiones, a hacer un cambio en materia sustentable, pues en realidad eso es muy bueno, ¿no? Pero el otro cambio pues debería de empezar desde nosotros, desde la casa, ¿no? Por ahí, como dicen, que la educación empieza en la casa, pues también el tema de la sustentabilidad empieza desde nosotros mismos. Pero ese era un paréntesis. Por otro lado, también es algo que yo tomo mucho en cuenta y creo que gran parte de la tendencia, el tema de sustentabilidad y todos otros temas que tienen que ver con el bienestar tanto ambiental y social, pues deberían de ser virales, ¿no? Como TikTok y Instagram y todas estas cosas, porque en realidad es la tendencia, ¿no? Y si no logramos visualizar el futuro, pues estamos perdidos, porque en realidad la tendencia va a cuidar más los recursos y ser, aunque parezca que no, ya muchos, eh, por ejemplo, hay un tema, un caso bien específico de la parte sustentable y hay un caso que sucedió en Estados Unidos, en California, se quemó hace algunos años o sea, era una red eléctrica que pasa sobre una zona de muchos árboles y era una zona muy arbolada porque antes había mucha agua en esta zona de California. California es uno de los estados que sufre por abastecimiento de agua y después de un tiempo digamos, como este poblado se queda sin agua, los árboles empiezan a secar y esta tecnología de luz eléctrica pues era una tecnología antigua de esas que a veces sacaban chispas, pero nunca había pasado nada porque los árboles siempre estaban verdes. Es muy difícil de que un árbol verde pueda prender por una chispa, pero es muy fácil que se prenda cuando es un árbol seco. Entonces, estas líneas pasaron ahí por años y nunca tuvieron ningún accidente hasta que ese poblado se quedó sin agua y los árboles empezaron a secar y esa misma chispa que siempre estuvo ahí prendió todo un poblado, ¿no? Entonces, después de que se prendió ese poblado, la empresa eléctrica quería un préstamo bancario para resolver el problema, salir de sus deudas y volver a seguir operando en el poblado. El banco no le prestó ni un solo peso y aunque el negocio pareciera rentable, fue como uno de los primeros indicios de la participación del sector financiero en temas ambientales, porque hoy la tendencia real, o sea, hacia donde están analizando los mercados, principalmente los mercados de deuda y los mercados financieros, es empezar a ofrecer productos crediticios, productos financieros para las empresas que puedan analizar ahora el tema de sustentabilidad
Entonces, durante o dentro de 5, 10, 15 o 20 años, esa va a ser la tendencia y de 5 a 10 años, pues prácticamente es nuestra generación de profesionales, ¿no? De profesionistas o de emprendedores, porque ahorita sé que muchos de ustedes están en la universidad, yo tiene 4 años que egresé y pues en realidad el camino es muy largo todavía, pues, donde nosotros vamos a tener mucha relevancia económica en el, digamos, en la sociedad. Entonces, es importante visualizar hoy si, o sea, en el futuro, si tú tienes una empresa y pides un préstamo y necesitas un recurso hídrico, por ejemplo, una refresquera que va a llegar a instalarse a lo mejor en la Ciudad de México, va a ser imposible que un banco hoy le pueda prestar dinero, aunque sea un muy buen negocio, aunque sea una empresa muy grande y con bastante prestigio, porque la Ciudad de México, para empezar, no tiene agua, y sí la tiene, pero es prestada de otros sistemas de agua, y además es extracción subterránea y por eso nos estamos hundiendo. Entonces, si eres una refresquera, pues olvídate de los créditos, ¿no? Si eres una empresa que se dedica a la tala de árboles también, si no tienes un plan de sustentabilidad en cuanto a la tala de árboles y el uso de madera, pues tampoco vas a tener créditos, ¿no? Entonces, ya hay un indicio del sector financiero participando en estos temas y a largo plazo pues va a ser una realidad, ¿no? Si no tienes planes de sustentabilidad dentro de tu plan financiero y no tienes contemplado el tema de los recursos naturales, pues es prácticamente la fórmula secreta para no tener financiamiento a futuro y hoy las grandes empresas trabajan con deuda. Entonces también ese era un mensaje importante que les quería dar, ¿no? Y es un dato curioso, ¿no? Que me gusta. Entonces seguíamos platicando con el tema de cómo surgió Ingenia Concreto y así fue. Encontramos una problemática y descubrimos que ahí podíamos tener participación. Pues digamos que en realidad hay muchas empresas de construcción y hay muchas empresas de investigación, pero nosotros queríamos ser parte de ello, ¿no? Queríamos formar parte de este movimiento y teniendo todos estos datos, por ahí como diría un comunicador, datos perturbadores, pues fue como iniciamos, ¿no? Nuestro trayecto. Lo que están viendo ahorita en la pantalla es un prototipo que se hizo hace 3 años de vivienda de interés social. Había una problemática, les decía que todos los proyectos de emprendimiento y cualquier otro proyecto, pues generalmente inicia con un emprendimiento. Si nosotros queremos ofrecer un servicio a la sociedad, pues tenemos que resolver algo, ¿no? O sea, si alguien quiere tener agua en su casa, pues nosotros tenemos que resolver cómo darle agua a las personas en su casa. Si alguien quiere comprar una casa económica, deberíamos de resolver esa solución, ¿no? O sea, resolver ese problema. Y así inició la, la, digamos que la problemática era que en México existe más del 50% de la población económicamente activa se dedica a actividades informales de empleo y eso no está mal. En realidad hay muchos comercios, hay muchos empleos de oficios que no están regulados, o más bien no es de que no estén regulados, no están dentro de un sistema de prestaciones de gobierno como el IMSS, el Infonavit. Entonces no hay manera de que puedan ellos obtener créditos hipotecarios y mucho menos la construcción de una casa. Y he sabido también que desde el 2017, cuando pasó el tema del sismo, muchas de las viviendas en diferentes puntos de la República Mexicana pues sufrieron afectaciones y catalogó como un desastre por el tema de las viviendas que lograron ser afectadas. Entonces, ese problema se derivó de otro problema, que es que la gente no tiene hoy oportunidad de conseguir una vivienda mediante un crédito hipotecario o mediante el Infonavit o Foviste. Entonces, hay mucha gente sin prestaciones. Entonces, eso se convierte en un problema porque la gente construye como puede. En realidad, se junta un dinero, se construye la primera pieza de una casa, después se empieza a construir el segundo nivel, pero no construimos con ayuda de un profesional, sino que construimos de manera más artesanal y de manera tradicional, ¿no? Entonces eso no es que esté mal, el problema es que no lleva
las condiciones mínimas para poder garantizar la seguridad estructural, y es por ello que después del sismo, incluso los colegios, digamos los colegios relacionados a estas áreas, empiezan a hablar y empiezan a modificar también las cuestiones de seguridad estructural en los reglamentos. Entonces, hoy teníamos en el 2019, 2018, esa problemática y esa misión de qué podríamos hacer nosotros para poder bajar los costos de vivienda y que fuera accesible. Esto obviamente no se logra con el tema de la investigación nada más, no se logra con el tema de la invención y de la creación de productos, o en estas de materiales, sin nada más, o sea, necesitas complementarlo con diferentes áreas, y ahí es donde entra un poquito también la parte de ser multidisciplinario en los proyectos. Se tenía esa necesidad, se tenía ese problema, y nosotros veníamos de una formación con bastante ingeniería, bastante investigación de materiales, y pues buscábamos la opción, ¿no? Entre tantas opciones buscábamos de qué manera abaratar los costos en la construcción sin disminuir la calidad de los materiales y tomando mucho en cuenta la calidad estructural, ¿no? Que pudiéramos nosotros construir casas más rápido, porque entre más rápido es menos costo, pero sin sacrificar la calidad, ¿no? Y poner en riesgo la integridad de la misma construcción y de las personas que la van a habitar. Entonces ahí fue donde surgió pues digamos como la lluvia de ideas. Teníamos en un inicio, pues primero tratar de hacer algo en lo que nosotros pudiéramos mejorar la rapidez de construcción, y en este caso era algunos sistemas constructivos que ya existían en el mercado, lo que era para nosotros algo bastante factible en la cuestión de que ya estaba algo desarrollado, ¿no? Y que nada más era adaptarlo. El problema es que para el tema de vivienda de interés social era muy caro y era muy complicado. Esos sistemas constructivos que nos permiten disminuir tiempos ya eran utilizados en otros países, y en realidad también aquí en México en desarrollos de proyectos de lujo, ¿no? Entonces, sí, disminuía considerablemente los tiempos, pero los costos era algo que nos impactaba muchísimo en el proyecto. Y esto también nos lleva a que no toda es realmente ciencia, sino que también es pensar en las necesidades y hacia quién va dirigido nuestro producto, cuál es el mercado al que nosotros nos estamos orientando. Entonces, pues nuestro mercado era el interés social, y era pues muy, muy difícil implementar estos sistemas. Entonces, después seguimos probando otro tipo de soluciones. Todo era en papel, en realidad, hasta que en una de ellas descubrimos que en la industria de la construcción existen muchísimos desperdicios en obra, existen muchos riesgos también, y pues existe mucho de ser tradicional y muy poco de ser capaz. O sea, realmente no es como en otros países que tenemos una capacitación bastante alta en los sistemas o digamos en la industria de la construcción. Entonces, para empezar ahí tuvimos la primera solución. Una de ellas era pues olvidarnos de tanta ciencia, de buscar inventar un material o inventar un producto que fuera la panacea de la construcción, e implementar temas de capacitación. Me imagino muchos de los que están estudiando ingeniería industrial o algo que tenga que ver en relación a procesos y sistemas, pues también se van a dar cuenta que pues, la implementación de estos mismos de sistemas de capacitación de personal, pues ayudan a mejorar bastante la calidad, a disminuir riesgos y a disminuir tiempos, e incluso mejorar los costos a largo plazo. Entonces, esa fue la primera solución que dimos. La segunda es que eso ya de entrada rompía los esquemas, porque sí hay mucha capacitación, pero en el tema de, de la realidad, pues no se lleva tan como debería de ser, como lo pensamos en papel, y era más complicado de lo que habíamos planeado, ¿no? Entonces también hay muchos temas, además de la ciencia, como rotación de personal, contratación de equipos, formación de equipos de alto rendimiento dentro de las mismas empresas,
y eso pues complicaba un poquito el asunto. Pero aún así se implementó para poder hacer unos pilotos de vivienda en Chiapas. Después se hizo un proyecto a mano, a lápiz, sobre un sistema constructivo. En aquel tiempo estaba muy de moda los sistemas constructivos tipo Lego, que si llevaban mortero y que si no, que si nada más se armaban y cualquier persona podía hacerlo por su propia cuenta. Y tomamos algunos elementos de diferentes procedimientos, ¿no? Uno de ellos, tratar de buscar que la gente pudiera autoconstruir sus viviendas para bajar los costos, la famosa autoconstrucción asistida, que ya lo maneja incluso el Infonavit. Después, buscar eficientar el costo de los materiales y aumentando su calidad, probando diferentes tipos de formas de producir. O sea, nos salimos un poquito de la caja de que un bloque, en este caso, con el que se construye una vivienda, es de arena, grava, agua y cemento, sino que decidimos salirnos de la caja y probar con diferentes materiales. Varios de ellos eran materiales reciclados, como el caucho de llanta, la fibra de PET, que en realidad sí nos ha funcionado y también lo ocupamos en algunos procedimientos para producir materiales. Y, y entonces empezamos a buscar propiedades tanto térmicas, acústicas, de resistencia principalmente, y probamos muchos materiales, ¿no? Una vez que encontramos como el material ideal para la construcción, habría que encontrar la forma de implementarlo que nos permitiera ahora, o sea, ya teníamos como resuelto otra parte sin querer, que era resolver la cuestión térmica, que eso también nos ayuda en cuestión energética, porque si ustedes saben, entre más térmica y acústica sea una construcción, estamos nosotros beneficiando a que la gente utilice menos energía eléctrica en contratar o poner un sistema de aire acondicionado, porque la vivienda a lo mejor, por ejemplo, en regiones más hacia el norte del país, las temperaturas son más cálidas, o sea, son más altas las temperaturas que en la Ciudad de México, y al igual en la zona sur, ¿no? Y en la noche son temperaturas más bajas. Entonces, esos cambios de temperatura hacen que nosotros tengamos que buscar una manera de mantener habitable nuestro hogar, y en este caso es regulando la temperatura con algún sistema de calefacción o sistema de enfriamiento. Entonces, entre más térmicas las viviendas, más eficientes energéticamente son, y de ahí habíamos encontrado pues de, de estar probando prueba y error, que muchos decimos que fue suerte, pero en realidad pues es consecuencia de estar probando. Y luego, ya que teníamos el material como ideal, teníamos que encontrar pues una forma de implementarlo, y ahorita lo que están viendo ahí en la foto pues son los blocks, que en realidad se parecen al block normal que conocemos, con el que todos hemos construido o con el que está construida nuestra casa, pero dentro digamos que en su interior es un block hueco que permite tener mayor coeficiente térmico por el volumen de aire que estamos almacenando. Nos permite por ahí pasar instalaciones sanitarias, eléctricas y, y bueno, son las principales, ¿no? Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas para evitar ranuras dentro de la vivienda, que son costos, y evitar como tiempos y retrasos prácticamente muertos, ¿no? Tiempos muertos y retrasos. Y la otra es que el block es machimbrado, que tiene un sistema tipo Lego, en realidad, donde ya los blocks se ensamblan y permiten darle mayor resistencia a la compresión, mayor resistencia a la tensión, y eso hace que las viviendas pues sean más seguras, ¿no? Aquí está digamos, esta plática es muy interesante porque ese es el procedimiento que todos hacemos en realidad para, bueno, cada quien tiene como su proceso de creatividad, pero así fue como se resolvió una necesidad de tratar de bajar costos y mejorar la calidad de los materiales, la calidad de las viviendas. Pero otro tema importante es que una vez que tienes el producto, pues esto lo puedes hacer si tienes como un cliente, tienes dinero, tienes inversión para poder invertir
en el desarrollo del producto, porque todo esto se cuenta así como muy sencillo, pero en realidad son pruebas de materiales, pruebas de resistencias en laboratorios, y es un sinfín, ¿no? de, de procedimientos que en realidad, pues a veces como estudiantes o como emprendedores no los conocemos y dejamos a un lado un tema bien importante que es la propiedad intelectual, porque pues prácticamente ahí son como temas de inversión. Para poder obtener inversión y que alguien eh, pueda creer en ustedes, además de la experiencia técnica y la experiencia o las ganas de querer hacer algo bueno, de querer crear un impacto, pues necesitamos proteger la propiedad intelectual y son temas que a veces no platicamos o no conocemos en la universidad, porque tal vez nuestro plan de estudios no lo incluye, aunque la misma UNAM, las mismas universidades tienen muchísimos cursos de diferentes áreas que tratan el tema, pero a veces lo despreciamos, ¿no? Y es muy importante porque gran parte del desarrollo en la universidad, gran parte de la investigación que se da en tesis, gran parte de la investigación que hacemos personal porque me gustó, porque quiero profundizar mis conocimientos, pues se quedan ahí, o sea, en realidad quedan, aunque sea muy buen trabajo y le dedicamos un año a la tesis, 2 años, habrá quien se tarda más en la tesis o habrá quien se tarda menos, pues es material que si nosotros le ponemos un poquito de entusiasmo y le ponemos un poquito de creatividad también, pues pudiéramos dar a la luz proyectos que estarían funcionando. Estoy seguro que hay muchísimas tesis y muchísima investigación que se quedó ahí guardada en libros y no se llevó a cabo, justamente porque tal vez no había interés o porque no había tal vez el apoyo suficiente o no había esa visión, ¿no? De querer hacer algo. Entonces nosotros somos muy partidarios de que las investigaciones y el tiempo que estemos en la universidad, pues también lo aprovechemos de buena gana, ¿no? Que sea algo que nos guste y que sea algo que nos llame la atención y que sepamos que está solucionando un problema, ¿no? Entonces yo también los invito a que si están en procesos de tesis, pues también le den un enfoque diferente al de investigación pura, ¿no? Sino que también de qué manera lo puedo aplicar y cómo lo puedo llevar a cabo, porque eso es la parte más interesante, sacar los proyectos, sacar la investigación, sacar la tecnología a la disposición de la gente y a resolverle sus problemas. Y esto fue lo que sucedió con este proyecto de vivienda, que en realidad el resultado final es un sistema constructivo y bueno, es un sistema constructivo que permite mejorar costos, que permite mejorar tiempos de construcción y permite disminuir los costos de desperdicios en obra. Entonces, hoy una de las obras que estamos haciendo pues tiene un 10% menos de desperdicio que en un sistema constructivo normal, con block o con ladrillo, con cualquier otro sistema de construcción tradicional. Entonces, pues yo, digamos, con esta historia les quería comentar que como que hay varios pasos, como varios caminos que también podemos tomar a la hora de desarrollar productos o a la hora de estar investigando. Y así es como se logró, ¿no? Les estaba comentando que no es tan fácil nada más decir vamos a hacerlo y vamos a resolverlo. Necesitamos que esa necesidad, si nosotros no tenemos el capital, pueda resolver digamos que le pueda brindar un valor agregado a alguien más que no sea nada más nuestro cliente. Si es un producto que nada más vamos a desarrollar para resolverle la necesidad al cliente final, como una silla ergonómica o o sea, tipo de productos que nos pueden comprar en una tienda, en una página de internet, hoy que ya todo se vende en línea, en realidad pues creo que sí podríamos hacer el producto y tomar hipótesis sobre lo que nosotros vamos a resolver. Pero en el tema de proyectos de industria, en el tema de construcción, no nada más tenemos que resolverle la necesidad al cliente, sino que también tendríamos que buscar a alguien que estuviera interesado en invertir en este tipo de proyectos. Hoy estas viviendas se están comercializando por medio de una financiera que les está ofreciendo
nosotros resolvimos como la parte técnica de la construcción, de mejorar la calidad, de mejorar los costos, de disminuir los tiempos de construcción, para que al final el cliente tuviera una vivienda digna, a un buen costo, un costo competitivo. Pero bueno, ahí está, ¿no? La construcción y el producto. ¿Cómo me lo van a comprar o cómo vamos a resolver ahora la necesidad de adquisición de vivienda? Pues tuvimos que salir a buscar un socio estratégico que fuera parte de este proyecto, y así fue como llegamos con una financiera que me decía, oye, yo quiero resolver el problema o ayudar a resolver el problema de vivienda en México. Empresas pudieran terminar con el rezago de vivienda en un año. Entonces, pues se imaginan la cantidad de oportunidad, y hoy para el sector financiero también, porque al final ellos también ganan de los intereses y ganan de ofrecer créditos, ¿no? Pero pues obviamente en el afán de querer ofrecer oportunidades a un mercado que hoy no tenía oportunidades de adquirir vivienda, pues hoy lo pueden hacer mediante esta financiera y mediante nuestro proyecto de vivienda. Hoy ya tenemos pues 2 puntos de proyectos de vivienda, tanto en Chiapas y en el Estado de México, y así es como se llevó a cabo el desarrollo, ¿no? de un producto que surgió de un proyecto estudiantil en la universidad, donde teníamos o hablábamos de temas de concreto. Entonces, eso es más o menos lo que yo quería compartirles. Hay muchas otras cosas en el tema de sustentabilidad que también me gustaría poderles platicar, pero veo que ya nada más nos quedan 10 minutos. Pero, por ejemplo, a quien le interesa el tema de los materiales, a quien le interesa el tema de cómo se hace una patente, o el tema de, por ejemplo, alguien que quisiera saber procesos creativos y eso, les recomiendo mucho la plataforma de Google Patents, que es donde ustedes pueden poner en el buscador literal, así como lo ponemos ordinariamente cuando buscamos algo, alguna patente de algo que estén interesados. Si están en la industria de la maquinaria, en la industria de las pinturas, en la industria de la construcción, es una herramienta bastante buena, que incluso a veces viene como está explicado para que, o sea, el INPI pueda revisarlo, y sus examinadores, digamos que trae como la receta, ¿no? De cómo paso a paso se hace el producto, o paso a paso. Entonces ahí ustedes van a encontrar pues algunas patentes. Hay patentes vencidas que ya están del dominio público, hay algunas patentes que están en proceso, y ustedes ahí pueden checar toda la información que necesiten en estas plataformas, ¿no? O también hay una asociación que se llama WIPO, que es también como la asociación a nivel mundial del tema de patentes. Entonces también ahí pueden encontrar información sobre cualquier tema, en serio. Yo recuerdo por ahí que hace un tiempo también se volvió como muy viral la noticia de que Elon Musk había publicado sus patentes para el dominio público. Y ahí me tienen que yo era uno de los curiosos que busqué las patentes, y sí, en realidad ahí estaban, pero ahí ustedes pueden encontrar información valiosa, ¿no? Obviamente no es como, bueno, también las patentes tienen un candado, pero en cuanto al funcionamiento de las cosas, para su operación o para su implementación, también las patentes pueden ser una gran ayuda. Perfecto, Ana, muchísimas gracias. Por el momento no tenemos otras preguntas en el chat. Vamos a pasar a leer su reconocimiento, y si alguien más quiere escribir o abrir el micrófono, adelante. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al ingeniero Gregorio Alan Rodríguez Ortiz por su ponencia Innovación en los Materiales de Construcción en el marco del Seminario Industrial Ciudad Universitaria a 9 de marzo de 2022, por Mi raza hablará el espíritu, firmado por la doctora Rocío de la Torre Sánchez, Secretaría de Vinculación. Muchas gracias, Alan. No, de mi parte también muchas gracias a todos ustedes por la atención, y con mucho gusto ahí, si alguien tiene alguna duda o algo en lo que les podamos ayudar, con mucho gusto les pueden compartir nuestro correo, y pues quedamos pendientes. A nosotros nos gusta colaborar en diferentes proyectos. Alan, te agradecemos mucho.